Bienvenidos a Más allá de la ciencia, un espacio donde platicamos con distintos académicos y el día de hoy es para mí un honor presentar a un licenciado en biología por la Universidad de Salamanca en España. Tiene una maestría en biología molecular igualmente por la Universidad de Salamanca y un doctorado en biotecnología por la UAM Lerma, digo Iztapalapa, perdón, por la UAM Iztapalapa. Actualmente es profesor investigador en la UAM Lerma, es SNI 1, tiene alrededor de 40 publicaciones en capítulos, participaciones en congresos, tiene un libro, estancias y colaboraciones internacionales en España, en Centro de Astrobiología y otros. Sus líneas de investigación se basan en biotecnología microbiana, patología molecular vegetal, biotecnología aplicada, resistencia a antibióticos y también hace un trabajo en redefinición de conceptos de gen. Entonces es para mí un gusto presentar el día de hoy a Marcos López Pérez. Pues muchas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí y de compartir un espacio contigo. Muchas ¿Sí? gracias por hacerme el tiempo, son vacaciones, entonces valoro mucho que haya decidido venir a regalarme un tiempo. Doc, Perfecto. Dígame. para la gente que no lo conoce, platíquenos un poco qué es lo que hace. Bueno, aquí estoy trabajando en el Departamento de Ciencias Ambientales y particularmente estoy integrado dentro del área de microbiología y biotecnología ambiental. Entonces, pues en este área pues estamos compartiendo varios marcos teóricos y pues bueno, tenemos distintos enfoques y hay algunas líneas asociadas a mecanismos de adaptación a condiciones de extremofilia. Por ejemplo, trabajamos en ambientes hipersalinos y estamos trabajando unas cuestiones bastante interesantes de referentes sobre todo a fenómenos de coadyuvancia entre la regulación homeostática, que son los mecanismos fundamentales para entender la adaptación microbiana al ambiente, y la resistencia a antibióticos. Es un campo que es especialmente novedoso, ¿sí? Y entonces en eso también estamos trabajando. Tenemos algún trabajo también interesante sobre hongos endófitos y producción de metabolitos secundarios, y pues por otra parte trabajamos algunas cuestiones de proteómica, ¿sí? Tengo varias colaboraciones con otros investigadores de la universidad y bueno, en síntesis te podría decir eso. Eso es lo que estamos haciendo aquí ahora. Y ya fuera de la investigación, sí creo que quizás es interesante comentarte que a pesar de que la investigación es especialmente reconfortante, por lo novedoso del trabajo, por lo que es sí, adentrarse en un mundo inexplorado, eh, con el tiempo me he dado cuenta que los alumnos inician un camino en este sentido se ha hecho todavía más reconfortante, ¿sí? Porque entiende uno que, pues bueno, todo esto que a veces desde el punto de la filosofía, la epistemología y la historia y un montón de vertientes dominamos vida, es especialmente misterioso y especialmente fascinante. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esa sería mi respuesta en referencia a su primera cuestión. ¿Sí? Que justo ese último tema que menciona de esta cuestión de filosofía, epistemología de los estudiantes, es algo creo que es bien fundamental, ¿no? Porque a veces pensamos que la ciencia solo ocurre del laboratorio para adentro, pero gran investigación ocurre afuera y ocurre en todo el trabajo que hacemos, no solo en el laboratorio, sino mentalmente, ¿no? Para plantear un experimento es necesario tener un contexto bien importante detrás y entender realmente lo que está pasando. Mire, desde mi punto de vista, uno de los elementos más conspicuos que desde luego hay que considerar a la hora de hacer el diseño experimental es la imaginación. Y cuando las personas quizá adolecen de un extremismo ideológico en el escepticismo o en cualquier otro tipo vamos a decir, corriente ideológica que puede tener una base un tanto dogmática, es problemático para la ciencia, porque pone obstáculos para poder desarrollar preguntas de investigación que pueden ser incluso impertinentes, ¿sí? Porque no se toleran por determinados ámbitos de la comunidad científica o porque simplemente no se consideran que están ahora en la ola de lo, vamos a decir,
de lo que está más en boga, ¿no? Ujú. Entonces, tener la imaginación suficiente y rica para poder plantear preguntas de investigación que te lleve a un desarrollo de la estrategia experimental, esa parte es la que más tiene que cultivar un investigador que sea líder de grupo y debe transmitirlo a sus alumnos. Es fundamental, porque si solo nos movemos dentro de un marco teórico con líneas rígidas, no es que esté mal, no hay problema con ello, siempre y cuando se siga el rigor del método científico, pero quizá haya algunos conocimientos, ¿sí?, que no serían, vamos a decir, descubiertos si no tuviéramos ese tipo de mentalidad. Por ejemplo, cuando se profundizó en la biología de los priones, no se entendía que pudiera haber un mecanismo de autorreplicación basado solo en la presencia de proteínas y la mediación de ácidos nucleicos directamente. Y cuando se planteó, aquello fue extremadamente controvertido. Entonces, quien plantea este tipo de cuestiones necesita tener imaginación, necesita tener un poco de cintura, de libertad, porque si no, hay veces que la mecánica de trabajo hace que al final quede un poco encorsetado, ¿sí? Y entonces eso es problemático. Entonces, en ese sentido, sí te doy la razón, es decir, tener una visión un poquito, vamos a decir, diferente de lo que de forma ortodoxa está aceptado, es interesante para desarrollar ciencia. Por ejemplo, Einstein estaba fuera del mundo académico. Ha habido mucha gente que ha Sí, opinado que si hubiera estado dentro del mundo académico quizá no no. hubiera tenido la repercusión que tuvo, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Parte importante es, y con este ejemplo que nos da de Einstein, ¿no? El hecho de poder plantearse preguntas que a lo mejor dentro serían mal vistas, como bien lo menciona, ¿no? Pero cuando una persona está fuera y eso es, a lo mejor el hecho de estar fuera le permite tener interacción con otras áreas, con otras disciplinas, entonces amplía un poco más el panorama y puede preguntarse otras cuestiones que naturalmente no se haría si estuviera dentro. Cuando uno se relaciona con personas iguales, muy probablemente se quede en una cierta línea de pensamientos, pero cuando uno busca personas que no piensen de la misma forma, que tengan otra perspectiva, que vivan de una forma distinta, uno amplía el espectro de lo que conoce, ¿no? Desde luego, pero no solo eso. En referencia a eso que estás comentando, ¿qué te diría yo? Que además de lo que es, ¿sí?, estás afirmando que tienes que tener, vamos a decir, distintos puntos de contacto con gente dentro de una línea de pensamiento, una mecánica de trabajo y que tengan otros puntos de vista, yo creo que es fundamental tener la actitud de querer aprender de la persona más insospechada, Ujú, ¿sí? Ese tipo de detalle sí, yo creo que es necesario, es completamente necesario, porque entonces uno termina en rincones dogmáticos, en callejones sin salida, y a veces resulta que la persona, ¿sí?, más inesperada sí. es la que te da un matiz, una visión, una frase, algo que complementa aquello que tú ya tenías dentro. Entonces, si no tienes la actitud de escuchar a la gente con la idea de aprender, de retroalimentarte, yo creo que eso es problemático, ¿sí? Y a veces escuchar ideas o enfoques, vamos a decir, más controvertidos, menos ortodoxos, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, es una estrategia necesaria hoy en día. Algo que valoro mucho es esta perspectiva que tiene, ¿no? Esta perspectiva de cuál es la importancia del aprendizaje y cómo tenemos que regular todas nuestras relaciones, nuestras perspectivas para tener una mayor eh, percepción y poder ser más receptivos a la hora de aprender. Y como estudiantes, como universitarios, como docentes, como personas del día a día, creo que estas habilidades de aprender son muy importantes, porque al final del día repercuten en cómo nos vamos a relacionar con todos, ¿no? Desde luego, pero no solo es la relación. Mira, eh,
antes lo habíamos comentado, en mi enfoque sobre la docencia y el proceso de aprendizaje que los alumnos tienen que recorrer, es fundamental dos cosas, ¿sí? Que el alumno sea capaz de explicarse a sí mismo aquello que pretendió entender en clase. Y para que eso suceda, necesita herramientas lingüísticas, sobre todo semánticas y dialécticas. Y un problema que no está circunscrito a los alumnos de esta universidad, sino que yo creo que es extensivo a un contexto generacional, sobre todo occidental, es que se ha reducido la capacidad explicativa que las personas ofrecen a los demás sobre las ideas que tienen. Hay muchas personas que con frases cortas pretenden asumir que la persona que te está escuchando entiende tu visión, ¿sí? Y entonces la idea hay que explicarla de forma pormenorizada. Si la idea es compleja y está encuadrada en un marco teórico, todavía se hace mucho más necesario que el alumno entienda que tener un vocabulario rico, una manera de explicarse, de tener ejemplos, de contraponer, de ponderar aquello que él está pretendiendo entender, es fundamental. Este tipo de, vamos a decirlo, técnicas, ¿sí? De técnicas o de metodología para aproximarse al aprendizaje tiene un problema y es que requiere tiempo. Y vivimos en una sociedad donde el tiempo se da por cápsulas muy cortas. Y es muy problemático. Es muy problemático, por eso lo insisto que desde mi punto de vista es una cuestión que es generacional. Y no se trata de adjudicar culpas, ¿sí? Yo creo que un elemento que los alumnos deben comprender es que el aprendizaje efectivamente, aprender a pensar no es una cuestión que le vaya a impactar solo en su trayectoria académica, sino que es precisamente este planteamiento lo que te va a permitir desenvolverte en la vida en cualquier ámbito. El concepto de pensar, yo se lo pregunto a los alumnos, oiga, ustedes, ¿a qué vinieron? Vinieron a pensar, pero explíquenme qué es pensar. Y entonces, cuando el alumno se ve obligado a autocuestionarse por aquello que supuestamente debe venir a hacer aquí, y la respuesta es no sé lo que es pensar, entonces se encuentra en una contradicción. Y ese tipo de contradicción a veces al alumno le resulta interesante. Hay algunos que se miran con extrañeza unos a otros, otros no, otros pues no surte este efecto, ¿sí? Pero la idea de que el aprendizaje implica aprender a pensar, a relacionar conceptos, a articular nuevas ideas, nuevas nociones sobre aquello que ya vamos entendiendo que está establecido en los libros, que ya está categorizado, que está aprobado, ese tipo de actividad cuesta tiempo. Y si no le damos el tiempo, entonces pienso que se van a generar problemas futuros. ¿Sí? Uno asume que sabe hacer las cosas y cuando se enfrenta a un problema sin tener la habilidad de pensar, entonces es problemático. ¿Sí? Entonces no es una cuestión circunscrita a la universidad. Yo creo que se puede extender a muchos ámbitos de la vida y de la generación a la que nos estamos refiriendo, claro. Claro. Esta parte de aprender a pensar y de redefinir, cuando uno se cuestiona estas cosas que a lo mejor ya están escritas en el lenguaje, ¿qué es pensar, no? ¿Qué es aprender? O sea, cuando uno se cuestiona qué es y no solamente utiliza palabras sin conocer su significado, cuando las redefine, porque creo que hay un proceso de que uno redefine ciertas palabras, creo que entonces es cuando justamente el lenguaje se vuelve más rico, lo puedes utilizar más, puedes entonces explicarlo con mayor amplitud más que solo repetir palabras que ya vienen en los libros de texto, que ya el profesor te dijo, etcétera, ¿no? Entonces, usted tiene una línea y algo que también hace es esta parte de redefinir
conceptos, ¿no? En este caso, me gustaría que nos platicara un poco de eso. Sí, claro, por supuesto. Mira, la idea en la que estoy trabajando ahora, bueno, ahora estoy redefiniendo la idea de mutación y recombinación y está ya pues enviado a una revista, pero previamente se publicó la idea del concepto dinámico de gen. Y esto lo publiqué porque estando en clase yo les estaba explicando la noción de gen, pero mientras lo estaba explicando me estaba dando cuenta que era errónea. No errónea en un sentido de blanco o negro, ¿sí? Ujú, Sino en un sentido de que lo que se pretende decir se difumina en un contexto evolutivo. O sea, si se mantiene la idea del gen, por ejemplo, como un fragmento de DNA que codifica una información que eventualmente puede transferirse a un RNA y ejercer su función como RNA o transitar a proteína y tener una función más ejecutiva como proteína, no está mal, pero es incompleta. Y esto nos lleva a un problema posterior, que es el planteamiento de preguntas en el ámbito científico sin entender el impacto de lo que nosotros estamos asumiendo que esa pregunta tiene en el proyecto. Por ejemplo, pongo un ejemplo para que entiendas, yo creo que de esta manera bastante clara. En el, creo que fue en 1918-17, emergió la pandemia de la gripe española. Entonces, la pandemia de la gripe española se identificó que el agente causal era un virus, un ortomisovirus, ¿no? Que causaba influenza. Cuando se secuenció el genoma del virus, se vio que no había especiales diferencias, unas diferencias muy conspicuas en cuanto a la secuencia. Entonces, ¿qué se puede inferir en este sentido? Que no es como tal la secuencia lo que le daba esta virulencia, esta capacidad adaptativa, esta capacidad de dispersión, sino que eran los fenómenos de interacción de las proteínas que se codificaban dentro de las células, de las redes genómicas de las personas que se veían infectadas. Es un proceso que va más allá de la información genética, es una especie de horizonte funcional. Cómo interaccionan proteínas, ¿sí? Es un elemento que no puede ser exactamente entendido únicamente con la secuencia. Las secuencias transitan a formas, ¿sí? Porque los ácidos nucleicos pueden tener ujú, estructuras tridimensionales y las proteínas también. Entonces, las estructuras tridimensionales se agrupan entre sí, interaccionan entre sí, y esos fenómenos de interacción derivan precisamente en diferencias energéticas. Por ejemplo, ¿qué tanto utiliza la energía el virus de una célula para generar una intensidad de replicación mayor? ¿O qué tanto utiliza ese tipo de elemento funcional para generar un nuevo ciclo de infección? Lo hemos visto también en el COVID, ¿no? Por ejemplo, cómo hay personas que han sido mucho más susceptibles a la misma cepa que otras, ¿eh? Entonces, tenemos que ver cómo es el panorama inmunológico y cómo es el proceso por el cual el virus genera la patología que genera. Y a veces no está tan sujeto a la secuencia, sino a la función que esa secuencia tiene en ese contexto celular. Y el contexto celular y la interacción de las proteínas, todo junto, eso se puede articular con la redefinición del concepto de gen. La idea del concepto dinámico de gen quita la barrera de la posición puntual de un gen en el genoma, lo distribuye en distintos puntos de la red y lo convierte en un fenómeno de interacción multidimensional. Y cuando yo razoné todo esto, claro, todo esto ya lo he escrito y, claro, la primera vez que yo lo explicaba o tenía la duda yo en clase de por qué lo que estaba explicando no era correcto, tardé en madurarlo. Tardé en madurarlos, pero me di cuenta que lo que de forma tan literal, tan rígida, tan ortodoxa estaba escrito, no era tan coherente con la dinámica de sistemas biológicos a la luz de la cantidad enorme de datos que podemos manejar hoy.
¿Por qué me pareció fundamental esto? Porque la biología está en buena medida fundamentada en los conceptos generales. Si las matemáticas podemos entenderlas con base de los axiomas fundamentales, en biología, entendiendo lo que es el gen, la mutación, la recombinación y la función de la selección, Ujú, podemos aproximarnos a cómo es la dinámica de sistemas biológicos. No estoy diciendo que el trabajo previo deba ser anulado y deba que aceptarse este, no, sino que lo que se está desarrollando o lo que yo estoy desarrollando complementa aquello que previamente se hizo. Y creo que es, en mi opinión, un avance significativo, aunque todavía solo están las bases teóricas, he de decirlo, porque para poder tener una consistencia, ¿sí? Vamos a decirlo, que impacte más a la comunidad científica, se van a necesitar proyectos de investigación que actúen en este marco teórico. Pero yendo un poquito más al fondo de tu pregunta, ¿por qué es importante redefinir conceptos? Porque es la prueba de que estás entendiendo aquel marco teórico en el que profundizas. Porque ujú, si solo asumes aquello que se ujú, te da y no sometes a la duda, ¿sí? Todo, todo el castillo de contenidos que tú entiendes que sí, que ya son inamovibles, si haces eso y dices, bueno, me suena coherente, no me suena coherente, si no me suena coherente, entonces quizás es preciso replantearse las cosas, es decir, mantener una actitud abierta y que, por supuesto, ajena al dogmatismo, yo entiendo que es lo fundamental para el avance científico. ¿Sí? Creo que es fundamental. Y además, este, entiendo que la inteligencia artificial todavía está un poquito por detrás en este sentido, porque el tema de querer teorizar sobre aquello que no ha sido validado todavía por la comunidad científica queda un poquito como fuera de lugar. Entonces la innovación, este sentido de la creatividad para redefinir es, es algo que se va a tener que hacer a futuro y bueno, pues yo espero que sentar las bases teóricas pues siente un precedente para modificar preguntas de investigación y abordar problemas multifactoriales como la resistencia a antibióticos, la patogenicidad, el efecto de enfermedades raras, todo este tipo ujú. de elementos. ¿Sí? Eso creo ahora mismo que es una de las partes de mi trabajo la que más importancia da, desde luego. A la redefinición de conceptos. Sí, Porque al final del día seguimos, no muchos, no todos, pero gran parte de los conceptos que tenemos hoy en día y que aprendemos en libros, en clases, en todo, seguimos usando los mismos de hace años. claro. Desde su concepción hasta ahora se han utilizado las mismas palabras y cada palabra tiene una connotación y de acuerdo a donde estés parado va a funcionar como una forma, ¿no? Entonces no son rígidas, pero sin embargo se siguen usando para enseñar cosas que ahora sabemos algo que en ese entonces no sabíamos. Claro, hace años pues podríamos usar estas palabras porque era lo que en ese entonces con esas herramientas sabíamos. Pero si no cambiamos la forma en la que nos comunicamos y el lenguaje en el que tenemos, ¿cómo esperamos que los conceptos empiecen a cambiar? Es que si el lenguaje nos limita el pensamiento, entonces habrá que cambiar el significado del lenguaje, de las palabras que utilizamos para poder ampliar nuestra ventana de enfoque y ampliar sí, el análisis. Yo entiendo que esto es fundamental. ¿Cómo va a ser aceptado estas ideas en el futuro? Pues es imposible de anticipar, desde Claro, luego. un ejemplo sería la palabra transgénico, ¿no? La palabra transgénico creo que ha sufrido y tiene culturalmente un significado muy importante. Pero el resignificar esa palabra y el entenderla es bien importante para entonces que el día de mañana no tengamos un gran rechazo a los transgénicos y lo utilicemos como lo que son, una gran fuente de estudio, de innovación, una gran oportunidad para una mejor vida, ¿no? Pero no tiene, para que pase eso, hay que redefinir la palabra transgénico, ¿no? Sí, pero no solo la redefinición. Yo
fíjate, creo que entiendo. Voy a entrar en un terreno un poquito más alejado de la ciencia, pero creo que hay veces que los términos se utilizan intencionalmente para evitar que las personas tengan una línea de pensamiento que no se quiere. ¿Sí? Si utilizamos un término como fue el de transgénico, que claramente tenía connotaciones peyorativas siempre y cuando las dijeran determinados sectores, Ujú, ¿sí? Entonces eso tenía una función, eso tenía una función, ¿no? Entonces, eh, un problema añadido a esto es que creo que soy realista cuando digo que la mayoría de las personas están extremadamente alejadas del mundo científico. Una persona que tenga su cotidianeidad, un trabajo en una fábrica, su familia, sus problemas cotidianos, no está pensando en qué palabra es, qué significa, sino que se guía más por algo intuitivo, ¿sí? Por algo intuitivo. Entonces, la intuición es fundamental, pero a veces se manipula precisamente con ese objeto. ujú. Y la verdad que es complicado. Yo creo que es complicado porque se exigiría una formación mucho más importante, ¿eh? Mucho más importante. Si en realidad muchos de los conflictos que existen entre cuestiones científicas y explicación de la sociedad se conocieran por parte de la ciudadanía al detalle que se exige, entonces los malentendidos serían mucho menores, ¿sí? Y esto no sucede. Entonces, yo creo que en la comunidad, dentro de la comunidad científica, el replanteamiento de conceptos es fundamental porque nos aporta una ventana de crecimiento, porque nos permite generar otras preguntas de investigación. Si yo no estoy buscando un gen de patogenicidad, sino que estoy buscando un fenómeno de interacción, una Ujú, serie de interacciones que producen unas proteínas dentro de una red genómica, entonces la pregunta es diferente. Y entonces la estrategia experimental es diferente. Y por lo tanto los resultados que yo voy a encontrar son diferentes. ujú. Y es ese tipo Sí. de línea de pensamiento es la que yo creo que tiene sentido si ponemos en contexto el replanteamiento de conceptos generales sobre sistemas biológicos. Que le insisto, para mí las bases Sí. fundamentales son concepto de gen, concepto de mutación, recombinación y la idea o motivo de cómo opera la selección y cuál es la unidad mínima de selección. Esos son los pilares que nos permiten entender la dinámica de sistemas biológicos, que yo creo que se pueden enfocar de otra manera. La última parte que menciona de evolución me llama mucho la atención porque luego caemos en error de decir que el tema de evolución creo que el lenguaje es bien importante porque de ahí derivan muchos problemas. De repente decimos, no, pues es que la célula busca, el organismo busca, se hace la mejora, o sea, cosas que se le como si la célula tuviera voz y voto en hacia dónde ir, ¿no? Cosa que no es así. No, no, efectivamente, lo que tiene es que hay algunas cuestiones de fondo que yo creo que es interesante replantearse. Por ejemplo, dice la célula busca. Efectivamente, no es que la célula busca. Los sistemas biológicos son intrínsecamente adaptativos. Ujú, Y esta tendencia a la adaptación, lo que ha tenido como consecuencia es que las redes genómicas exploran una multitud, una enorme cantidad de distintas características con el objetivo de adaptarse al ambiente. ujú, ¿Qué es lo que sucede? Que después de que se ponen en marcha un montón de estrategias adaptativas, solo aquellas que pasan el filtro de la selección salen adelante. Y entonces parece que se ve una unicidad entre que una célula busca adaptarse y la adaptación, pero no se ve en esa parte de la película todos esos caminos, ¿sí? En el cual la estrategia adaptativa no ha tenido resultado, ah, ¿sí? Ese es un asunto. En todo caso, mm, hay algo interesante en esto que apuntas. No es que la búsqueda de la estrategia adaptativa sea ciega.
Y eso es una cuestión adicional que tampoco está clara. Fíjese, si las estrategias adaptativas fueran completamente al azar, no tendría sentido el concepto de hotspot mutation. Mm, No tendría sentido, porque si hay un fragmento de secuencia que tiene mayor propensión a mutar que otro, estamos hablando de que las probabilidades de azar son heterogéneas. Y por lo tanto estamos asumiendo que hay partes del genoma que tienen mayor disponibilidad a cambiar. La pregunta es, ¿por qué hay hotspot mutation? Y la respuesta hay que buscarla en una estrategia adaptativa diferencial. ¿Sí? No podemos entender una estrategia adaptativa completamente azarosa. No podemos entenderla porque no tiene un sentido matemático estricto. Si para que se produzca un cáncer de colon se tienen que producir 5 mutaciones, ¿sí? Y la probabilidad de que se produzca una mutación es una entre mm, quién sabe cuántos miles de millones, y eso se tiene que generar muchas veces en el tiempo, ¿sí? Pero resulta, bueno, a ti te puede tocar la lotería, es un evento claro. extraño, pero que le toque a miles de personas la lotería, esa lotería tan extraña, necesariamente debe implicar elementos subyacentes que permiten entender emergencias de patologías como el cáncer desde una perspectiva no azarosa. Y eso implica la presencia de hotspot mutation, implica la regulación por enhancer, implica la función de secuencias insulator, implica fenómenos de respuesta de la red genómica de la célula cancerosa a un ambiente inmunológicamente hostil. ¿Sí? Es decir, hay un montón de elementos que hay que considerar para entender por qué una célula toma un camino adaptativo y no otro. Y a veces, no siempre, no quiero decir que todas las mutaciones este, no son azarosas. Hay mutaciones azarosas y mutaciones no azarosas, Ujú. ¿sí? Pero conviven ambos tipos de mutaciones en los procesos adaptativos para generar variabilidad. Ese tipo de concepto es un poco disruptivo cuando uno asume los Mm, postulados del neodarwinismo de no, la mutación es al azar. La mutación no es el azar. Hay mucha más probabilidad de mutación en unas partes del genoma que otras. claro. Es, es algo que ya está descrito y que, bueno, yo también he profundizado en ello y tengo pues un poco explicado esto en la publicación que ahora estoy, en la que estoy trabajando y bueno, a, a futuro podemos seguir hablando sobre este respecto. Me- es, es impresionante. Creo que siempre me ha llamado mucho la atención. Una, el léxico, ¿no? El léxico que posee. Y otra, esta capacidad de abstraer ideas, ¿no? Esta capacidad de explicar cosas que, pues a lo mejor no son tan sencillas de entender, ¿no? Que llevamos todo repitiendo desde la secundaria, desde la prepa. No, ok, la evolución, esto, ¿no? Pero redefinirlas te abre un panorama porque entonces uno tiene mayor contexto y uno tiene mayor conocimiento de cómo funciona una célula, cómo es su comportamiento y eso repercute en N cosas, ¿no? Repercute en el día de mañana que uno se sienta a escribir, el día de mañana que uno se sienta a debatir con alguien, cómo es la defensa, cómo es la capacidad de poder abstraer y poder percibir ciertos conceptos, ¿no? Y la verdad, me parece es un tema bien importante porque de ahí deriva mucho, de ahí derivan muchos problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Efectivamente. Ya se lo mencioné, ¿no? O sea, yo le puse un ejemplo bastante burdo, pero ese es uno de N problemas que hay por una falta de lenguaje, ¿no? Eh, por una aceptación de ciertas posturas o ciertas ideologías, razón de existir porque esas eran ideas de hace N años, ¿no? Lo que le dije hace rato, ¿no? Entonces, creo que usted mencionaba que esto que estaba haciendo de estas publicaciones no es su trabajo propiamente aquí, pero es algo complementario que hace. Sí, yo tengo una labor de investigación, vamos a decir, en cienciadura. Estamos en bases moleculares de la adaptación de Klebsiella,
Estamos en distintos ámbitos que, bueno, tienen más o menos relevancia, pero esta parte yo decidí dedicarle mi tiempo porque es que he entendido que hay lagunas grandes para que los investigadores que están metidos también en otros proyectos a detalle hagan replanteamientos en preguntas de investigación. Circunscribirse a un gen es interesante y ha servido para tener avances enormes, pero cuando uno entiende el gen como una nube de interacciones dentro de una red genómica, entonces tenemos otra perspectiva. Y para que uno pueda llegar a entender el gen como una nube de interacciones dentro de una red, ¿sí? Ujú. Entonces necesitamos entender los conceptos de otra manera. No solo eso, en realidad esta idea de replantear conceptos lo que pretende también es desplazar un poquito la idea de simplicidad que siempre tenemos a la hora de abordar sistemas biológicos. Una de las tendencias que se tiene es simplificar las ideas para, vamos a decir, tener una línea de entendimiento más nítida. ¿Sí? Pero la Ujú. realidad es intrínsecamente compleja. Entonces, asumir toda la complejidad, aunque efectivamente siempre es más arduo, siempre lleva Ah, más esfuerzo, ¿sí? Vamos a tener que hacerlo necesariamente. Hay bastantes enfermedades que son de origen multifactorial. Hablo de enfermedades porque, sí. bueno, siempre hay, este, vamos a decir, la idea de la enfermedad siempre se retiene mucho más por parte de la persona porque estamos expuestos a ellas, ¿no? Pero enfermedades multifactoriales, si no podemos decir, bueno, las bases moleculares de esta enfermedad son este y este. Si no tenemos ese tipo de información, se complica mucho el desarrollo de estrategias para poder enfrentar ese tipo de procesos fisiológicos. Entonces, particularmente, este replanteamiento lo que permite, ¿sí? Es exactamente cambiar este enfoque, ¿sí? Cambiar el enfoque. Y una de las herramientas que de forma inexorable nos dirige a este enfoque es la inteligencia artificial, porque se van a tener que manejar una enorme cantidad de datos. Ya no es un gen, es un gen que interacciona con 50 factores de transcripción Mm. que a su vez generan 50 proteínas y quién sabe cuántos RNAs con carácter catalítico y tiene un fenómeno. Todo ese tipo de información necesita ser integrada, pero no podemos hacerlo, vamos a decir, por las viejas técnicas. ¿Eh? Vamos a tener que utilizar herramientas de computación muy avanzada y sistemas de procesamiento de datos de inteligencia artificial. Entonces, la habilidad del investigador en este sentido en sistemas biológicos va a tener que ser entendida en el planteamiento de cuestiones basado en este tipo de conceptos. ¿Sí? Pero eso es con referencia quizá Ujú. a los investigadores. Con referencia al alumno, con referencia al alumno es un poco hacer una búsqueda interna. Cuando yo no entiendo algo, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Y eso sí es una cuestión que pues depende mucho más del ímpetu interno que tiene la persona dentro a la hora de enfrentar algo que en realidad quiere hacerlo, ¿sí? Porque a veces que solo el alumno pasa por clase y dice, bueno, ya vendrá otra materia, ¿no? Pero bueno, Tengo la duda porque esto parece muy necesario, ¿no? Y usar las inteligencias artificiales, uno a veces se tiene lo mismo, ¿no? Volvemos al mismo tema. Se tiene una definición las inteligencias artificiales como algo no tan favorable, ¿no? Dependiendo de a quién le preguntes y depende de quién esté hablando, ¿no? Pero entonces, usar las inteligencias artificiales para la construcción y para el procesamiento de datos en un futuro, que todos esos datos que en Internet, alguien no se va a poner a arreglar todas las bases de datos, o a lo mejor sí, pero la cantidad de datos, la cantidad, como usted lo menciona, ¿no? De genes a los que codifica o genes con los que interacciona una sola proteína o partes en las que está, etcétera, eso que alguien lo procese sería muy complicado,
por eso usted propone usar la inteligencia artificiales para hacer esto. Es, es completamente necesario. Y yo entiendo las reticencias que pueden generar la inteligencia artificial. Yo lo entiendo. Sin embargo, sí estoy convencido que la realidad del sistema biológico solo puede ser abordada al detalle que nosotros queremos por un sistema de inteligencia artificial. Pero debe entenderse siempre la inteligencia artificial, aparte de esta parte en concreto de que estamos hablando de la... En una célula, dices, bueno, uno ve la red genómica, ¿no? Vete Claro. puntos y líneas. Pero esos puntos y esas líneas es una representación simplificada de la red. En realidad de cada uno de esos puntos puede haber millones, ¿sí? Y de líneas puede haber millones. Entonces, en realidad, la red completa, tanto cualitativa como cuantitativamente, solo puede ser analizada por un sistema de inteligencia artificial. Mm, ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, nada más voy a hacer un apunte y luego me paso a otra parte dentro de esta pregunta. Los sistemas biológicos son sistemas que funcionan con energía. ¿Sí? ujú, Y de alguna manera, digo de alguna manera, no es una expresión que me gusta especialmente utilizar, pero como es un mecanismo que todavía para mí es críptico, lo utilizo ujú, para que la gente me entienda. El hecho de que una célula tenga mayor capacidad de generar descendencia fértil, ¿sí? Depende de cómo son sus condiciones de optimización al ecosistema ujú, y que también capta la energía y la distribuye a la descendencia. ujú, Esos son los dos parámetros que permiten entender por qué un organismo se reproduce más, deja más descendencia y se extiende en el espacio, en el ecosistema. ¿Sí? Entonces, para que podamos entender este proceso a detalle, tenemos que abordar el funcionamiento completo de la red de ese organismo. Completo, pero completo es completo, no ujú, simplificado. Si queremos abordarlo de forma completa, necesitamos un sistema que en realidad tenga la capacidad de hacerlo. Y no somos nosotros. Entonces, eso es un elemento fundamental. Ahora, a otra parte de la pregunta. El hecho de que esta área de la ciencia nos lleve a un punto en el que la inteligencia artificial no puede dejar de usarse, no significa que esté de acuerdo con que se utilice la inteligencia artificial para absolutamente todo. Eso es otra cosa. ujú, ¿Eh? Es decir, sí, la articulación de ideas, pensamientos, contextualización de estas ideas y pensamientos en proyectos de investigación, también hay inteligencia artificial generativa que puede trabajar en eso. Pero eso no es aceptable. mm, No es aceptable. ¿Sí? Yo entiendo que la inteligencia artificial se puede utilizar como una herramienta. ¿Sí? Como una calculadora nos ayudó a reducir el tiempo en el que se dedicaba la gente a hacer cálculos, ¿no? O como cuando antiguamente pensaron aquellos que la escritura iba a ir en detrimento de la oratoria, porque aquel que sabía escribir luego tenía que recordar aquello que escribió en vez de generar un nuevo discurso de cero, ¿no? claro. Entonces, son puntos de inflexión que ha habido a lo largo de la historia del aprendizaje humano que nos da una pauta en la cual tenemos que saber distinguir entre herramienta, ¿sí? Mm, Y lo que no tiene que utilizarse esa herramienta. Y ese es el problema que tenemos en la ciencia con la inteligencia artificial. Pero en la ciencia actual, yo entiendo que la inteligencia artificial es una herramienta muy, muy importante. Sí me parece mucho más problemático el tema de la inteligencia artificial en la enseñanza. Eso sí es un punto más crítico, porque lo que tiene que hacer un estudiante en clase no puede ser sustituido ah, por aquello que el estudiante le dice a la inteligencia artificial que tiene que presentar para mm, su curso. Eso sí es problemático. ¿Sí? Eso sí es problemático y la verdad no está claro, no está claro cómo se va a poder abordar ese problema. ¿Sí? No está muy claro, porque cada vez va muy por delante la inteligencia artificial de de aquellas todo, herramientas para poder detectar si es inteligencia artificial. No es tan fácil cosas. demostrar ese tipo de cosas y no sé qué tan lícito es dedicarle tiempo a ese tipo de cuestiones, ¿sí? Porque tenemos demasiadas cosas que hacer
como para tener una actitud, vamos a decir, policial con este Ujú, asunto, ¿sí? sí. Pero bueno, Está revisando lupa todos los trabajos a ver cuál es hecho con IA en lugar de... yo no lo hago, yo no lo hago, pero porque mi evaluación es más en clase, ¿sí? Sí, Mis exámenes son más de explique, razone o justifique. Y me lo escribe a mano en clase, sin teléfono, qué ¿sí? bueno. Esa es, creo que, una de las maneras quizá más sencillas para evitar que sucedan este tipo Sí. de cuestiones, ¿no? Sí, sí, al final del día, el, un pensamiento complejo, no sé si lo puede hacer o no. Probablemente lo pueda hacer, pero al final creo que tocó un tema muy importante, usarla como herramienta, como lo que es. Son herramientas y hay que usarlas como eso, no hay que usarlas como nuestro vehículo. O sea, yo lo que le pregunto a las inteligencias es como, oye, dame toda la información que tenga relacionada a este tema y me hace una búsqueda en 600 sitios aproximadamente, una búsqueda que humanamente a lo mejor me tomaría una semana hacerla, Claro, me la saca en 20 minutos la inteligencia artificial. Puedo encontrar cosas más fáciles. El otro día estaba buscando museos que tuvieran recorridos virtuales y me fue súper sencillo. Oye, quiero que me ayudes a hacer una lista de todos los museos virtuales con la liga, etcétera. Cosa que a lo mejor si hubiera ido uno por uno, no acabo, ¿no? Entonces, es usarla como lo que son, ¿no? Como una herramienta que nos van a ayudar a solucionar tareas complejas que requieren un gran análisis de sí, datos. porque si no nos lleva al final, bueno, a Wally. Si ha visto la película Sí, de sí, Wally, sí, sí, nos lleva a Wally y entonces pues es un desastre porque nos convertimos en seres inútiles que solo sabemos querer pedir lo que nos satisface en ese momento, ¿sí? claro, Y entonces aquella esencia que nos hace humanos, pues la tiramos por el caño. Y entonces resulta que la inteligencia artificial se convierte en el fin, sí, de la sí, humanidad, ¿no? sí. Y entonces eso no es posible, ¿sí? No es posible, es inaceptable. Es un debate mucho más profundo, hay unos razonamientos bastante bien articulados en este sentido que dicen por qué sí y que dicen que hay elementos que no. Y el problema más grave que tenemos es que ¿qué va a hacer la gente con su tiempo de ocio cuando la inteligencia artificial asuma un papel sustitutivo sobre la actividad de esa persona en su contexto? ¿Sí? Si yo dejo de trabajar porque hay una inteligencia artificial que lo haga, pero además yo no tengo escasez de recursos Ujú. porque la tecnología genera abundancia, ¿qué va a pasar con mi actitud hacia el conocimiento, hacia el pensamiento, hacia la profundidad, hacia la ponderación, hacia entender al otro? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Sí? Es, es una cuestión un poco difícil de responder, ¿no? Sí, no. Difícil de responder, pero bueno, Podemos hacer nuestras predicciones, pero el futuro siempre es incierto, ¿no? Me definitivamente. gusta pensar que si eso llega a pasar, pues a lo mejor tendremos más tiempo para redefinir conceptos, para pintar, para explorar cuestiones más filosóficas que no dependan de un mundo capitalista como en el que estamos. Desde luego, pero acuérdese que las personas estamos muy sujetos al circuito de recompensa y al placer inmediato. Entonces, Si no lo hay, hay que ser realistas y asumir que una gran parte de la población podría escorarse hacia esta parte más fisiológica, más de la emoción, más de la satisfacción inmediata, y eso pues sería muy problemático. ¿Sí? Sería muy problemático porque pues, no sabemos el final de esa madriguera sí. es demasiado incierto. ¿Sí? Me parece interesante cómo siendo biólogo tiene estos varios ejes, ¿no? De la semántica, de la inteligencia artificial. O sea, me gusta que, y siempre es algo que valoro mucho en los académicos, ¿no? Y en general en todas las personas, que su marco esté amplio, que esté extenso, que no esté definido y encapsulado a soy biólogo, solo me dedico a hacer biología y ya, ¿no? Porque creo que tenemos que ir hacia ese lado, hacia ese es donde tenemos que apuntar como sociedad, relacionarnos con más, aprender no solo lo nuestro, sino aprender del lenguaje. Usted, ahora que hablaba del lenguaje, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Esta película, no sé si la ha visto, se llama Arrival.
La Llegada, creo que está en Sí, sí la he español. visto, la he visto, la he Me visto. parece una película impresionante Excelente película, sí. y habla mucho de este lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje es una herramienta al final del día, ¿no? Entonces, es algo muy padre, pero me resulta la duda. ¿Usted siempre le gustó como el lenguaje, la biología? ¿Cómo fue esta parte? Mm, Mira, mis inicios en el campo de la biología, empiezo por aquí, luego termino en el asunto del Adelante. lenguaje. Yo era un muchacho en España y entonces, pues bueno, yo veía unos programas en televisión que protagonizaba un naturalista muy español, se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, esta persona se metía en los hogares de la gente y su manera de transmitir con esa pasión lo que él veía en el ambiente, aquello fue muy impactante, por lo menos en mi generación. Y pues otro de los elementos es que el lugar donde yo crecí era una ciudad muy pequeña Mm, y precisamente por lo reducido de sus dimensiones, pues muchas de las cosas que hacíamos los muchachos ah, era irnos al campo. Entonces yo pasaba mucho tiempo en el campo y estábamos pues siempre pendientes de qué veíamos en el campo. Y aquello la verdad que sí me inspiró un interés por el medio natural. ¿Eh? Al principio sí tenía, pues sobre todo, dedicación a entender aquello que veía, clasificar plantas, animales, insectos, cuestiones, fenómenos que veía en la naturaleza, pero de un punto de vista más bien descriptivo, ¿sí? Más bien descriptivo, una curruga capirotada, un nogal, una trucha, una nutria, ¿sí? Y uno iba viendo y le causaba mucha satisfacción saber reconocer aquello que ves, ¿sí? Aquello luego se fue transformando un poco y tuve más inquietudes desde el punto de vista analítico. Y empezaron los porqués. mm, Y cuando terminé la carrera empecé a leer libros de física, cuestiones de complejidad, elementos que trascendían un poco las cuestiones biológicas, pero donde eran especialmente interesante el enfoque conceptual y semántico que se daba, porque hablar sobre cuestiones de tanta profundidad, ¿sí? mm, Sobre todo desde el punto de vista de la física, requería un esfuerzo por parte del divulgador importante. Y a partir de eso y mi interés en el mundo material, natural, se conjuntó, se conjuntó esa idea de poner especial énfasis en explicar aquello que es complejo para hacerlo, vamos a decir, más fácilmente asimilable. Entonces, ese asunto yo creo que sí me ha marcado siempre mi carrera docente. Hay algunos alumnos que han apreciado, ¿sí? Que ponga especial énfasis en la explicación, pero hay otros que se les complica. claro. Se les complica, a veces, pues bueno, uno lo ve en los alumnos que intenta poner mi manera de explicar las cosas en los exámenes, pero yo nunca les pido eso, digo al contrario. Tienen que utilizar su, su léxico, su vocabulario, para dar explicación a aquello por lo que se les cuestiona. Eso es fundamental, porque es un ejercicio sincero del alumno con aquello que él entiende. Porque si simplemente memoriza, la memoria es importante para generar un mapa conceptual, pero es la base fundamental sobre el que luego tiene que articular uno los pensamientos para generar nuevo conocimiento. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, la verdad que desde cuando yo era muchacho y me dedicaba a correr, a andar en bicicleta por los montes y ver los ratoneros, hasta luego preguntarme, vamos a decir, por las cuestiones de mayor profundidad en referencia a sistemas biológicos, pues necesariamente tiene que pasar por un reforzamiento de la habilidad lingüística. ¿Sí? Es interesante. No solo para que los alumnos me entiendan, sino para que yo sea capaz de explicarme a mí mismo las nuevas ideas que tengo. Entonces, bueno, yo creo que eso sí
es una característica que ha marcado mi trayectoria. Mm. ¿Y en ese momento usted sabía que se quería meter a estudiar biología o fue algo que descubrió después? En la vida a veces hay puntos de inflexión que uno ni siquiera entiende. Cuando yo estuve estudiando biología, yo iba a estudiar herpetología, yo me quería dedicar a estudiar reptiles y ya está. Y entonces yo estudiaba en la Universidad de Salamanca y la licenciatura eran de 5 años, pero en el tercer año teníamos que tomar una determinación para ver qué especialidad era. Y entonces ese día me acuerdo que fue con mi padre y me dijo mi padre una frase sencilla, sencilla, directa. Dice, tú vas a vivir de estudiar lagartos. Dice, quizá podrías explorar otra opción. Eso me lo dijo la mañana antes de yo inscribirme. Y no sé por qué aquello caló. Ese día caló. Me digo, bueno, pues quizá podría explorar otra vía. Entonces, en vez de irme por la parte de biología de sistemas, me fue por fisiopatología vegetal y fitotecnología, que era una disciplina con un enfoque mucho más molecular. Mm, ¿Sí? Luego, cuando pasó aquello, con el tiempo, digo, bueno, es raro. Me pareció raro que hay veces que una decisión que uno entiende como trascendente en la vida, vire el rumbo, ¿sí? Por una cuestión muy puntual, ¿no? Entonces, pues, pero lo asumo como natural, ujú, ¿sí? Lo asumo como natural. Entonces, yo sí quería hacer biología, de hecho yo tenía la idea de hacer investigación y dedicarme a la investigación. Y eso lo tenía tan claro que terminando allí mis estudios de maestría me vine a México porque las condiciones para encontrar un puesto de trabajo con, como las que tengo aquí en la universidad es muy complicado, ¿sí? Y yo debo, pues eso sí tengo que hacerlo, debo reconocer y agradecer a la universidad que me haya considerado y en general al país que me haya acogido, ¿sí? Aquí yo me siento como en casa, totalmente, ¿sí? Totalmente. Es, es un país que es maravilloso y pues eso te nace con el tiempo, ¿sí? claro, No es algo forzado, ¿eh? Pero ya llevo aquí 21 años, entonces forzado no puedes estar no, forzado 21 años, ¿no? Eso es imposible. Entonces sí debo reconocer que esa actitud de investigación, de tener esa ansia de querer llevar allá un poquito más allá los horizontes de conocimiento, pues lo tenía desde pequeño y bueno, a lo largo de mi vida académica ha virado un poco algunos intereses, he dejado de hacer unas cosas y me he dedicado a hacer otras, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Es básicamente una especie de hilo conductor ujú, que te dibujo desde mi infancia hasta el día de hoy. ujú. Me, la idea de irse a otro país, en especialmente si está en España, yo desafortunadamente aún no he estado allá, aún no sé cómo es la dinámica, pero uno escucha cosas, uno sabe que muchos de nuestros compañeros se van para allá, hacen estancias, hay una gran vinculación con España, ¿no? Que ojo, no quiero desmeritar nada de lo que pasa en este país. Creo que a nivel de investigación, al menos lo que conozco, que es aquí en la UAM y Simvestab y otros institutos, están, o sea, tenemos muy buen nivel, ¿no? Son ideas que pueden competir con todo, ¿no? Pero y esa idea de, ok, voy a irme de España, dejar a mi familia a lo mejor y irme a otro país que por una oferta laboral que es importante, ¿no? Y creo que sí es algo que hay que recalcar, ¿no? Usted como lo dice, ¿no? Es este ciclo de recompensas, nos movemos por eso. Y es algo que de repente uno no menciona, que nada más dice como, pues por amor, o sea, sí, es por amor, pero también uno busca que sea sustentable lo que hace, ¿no? Hay hechos puntuales. Decisión de venir aquí a México la tomé en el año 2004 y estaba viviendo yo en Londres entonces. Yo me fui a Londres porque ya distintas, distintos caminos me llevaron allá y ese día escribí un correo al doctor Gustavo Viniegra
Pero claro, la diferencia horaria, allí eran las 2 de la mañana, no sé qué hora era, aquí era por la tarde. Sí. Entonces le escribí y a los 5 o 10 minutos recibí la respuesta, ¿no? Entonces me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Y una vez habiendo revisado el currículum del doctor Viniegra, dije, yo me voy para allá. Voy con el doctor Viniegra porque ha tenido un trabajo y una trayectoria desde luego admirable, ¿sí? Y pues ha sido mi mentor aquí en México. Yo le tengo un aprecio especial y ya cuando uno lo ve con, vamos a decir, con un poco perspectiva temporal, me reafirmo en ello, pero en realidad él tuvo una manera de formarme muy interesante, ¿sí? Dejaba libertad al alumno para pensar y solo te llamaba la atención cuando te equivocabas. Pero yo creo que es una estrategia muy, muy interesante. Y hay veces que la gente me preguntaba, oye, ¿por qué te vienes de España para aquí? Bueno, el grupo de investigación donde yo finalmente terminé durante mis años del doctorado, he generado ideas muy interesantes y trabajos de investigación y repercusiones muy, muy relevantes. Entonces, hay que considerar muchas variables a la hora de dejar tu país y dejar a tu familia. Pero es cierto que la afinidad cultural Mm, entre México y España es evidente, ¿sí? Es evidente. Y cuando uno llega aquí, se siente en casa. Y ese tipo de dinámica de vida y la relación que tengo con la gente aquí, pues solo han hecho que reforzar esta idea, ¿eh? No sé si hubiera ido a otro país, cuál hubiera sido mi respuesta, ¿de mm, acuerdo? Pero yo creo que en general todo lo que es la hispanosfera, Iberoamérica, somos personas con una compatibilidad cultural enorme, ¿sí? Y tener una apertura de mentes para ver qué diferencia uno de otro y qué nos une y construir siempre, yo creo que es, vamos a decir, la manera más adecuada de integrarse, ¿sí? Porque todo el mundo, aquí hay un montón de cosas a los mexicanos que no les gusta de México, no vamos a entrar en esas cosas, pero en eso no vamos a tampoco a discutir, ¿sí? sí, No, no, no todo es blanco o es negro, ¿no? no, Pero sí, la verdad que yo estoy muy agradecido con el país y por supuesto con la institución, desde luego. claro. Y ya una vez que está acá y ahora que es profesor titular y ya lleva un rato aquí, ¿qué es lo que sigue, doctor? ¿Qué es, hacia dónde es que quiere moverse, su investigación, todo? Pues mira, en la parte de investigación, ahora lo que tengo por delante, aquí a un año, 2 años, es terminar de escribir o replantear los conceptos de mutación, recombinación y selección. Eso es algo que quiero hacerlo y que quiero culminar en la escritura de un libro, porque primero quiero escribir los artículos para que se publiquen en revistas científicas, que es un texto denso. La verdad que son textos densos, muy referenciados, Sí, son muy detallados. Y entonces no son lecturas, vamos a decir, amigables. agradables para poder sí aproximarse a este tipo de ideas. Y lo que quiero hacer es compilar esas ideas, transcribiendo el lenguaje a un libro que permita el acercamiento a personas que no tengan por qué ser doctas en esa materia. ¿Sí? Claro. Esa es una de las cosas que quiero hacer, que espero hacer en mi año sabático. Y el otro área de investigación en la que estoy bastante entusiasmado es en profundizar en las bases moleculares de la resistencia a antibióticos, porque es un ejemplo paradigmático de los fenómenos de adecuación microbiana al ambiente. Y eso para mí es una vía que vamos a tener que explorar, puesto que Ujú, es inexorable el hecho de que emerjan bacterias multiresistentes que se puedan convertir en problemas de salud pública. Para poder, vamos a decir, desarrollar estrategias ante esta eventualidad,
vamos a tener que conocer los procesos de adaptación y eso es inevitable. Entonces, eso es ahora lo que sigue un poco y yendo un poquito más allá, en la parte de investigación, pero también en presencia o asociado con los alumnos, la verdad que me resulta especialmente interesante ver cómo crecen los alumnos de posgrado, ¿sí? En los proyectos, cómo aprenden a pensar, a diseñar, a inferir conclusiones, ¿sí? A interpretar resultados. Son partes de la vida del académico que definitivamente no están tanto en la cuestión más académica, técnico-científica, sino que están asociados, pero en la parte humana. Ujú. Entonces ahora tengo 4 estudiantes tengo 3 de doctorado y uno de maestría, y entonces pues es bastante trabajo, ¿sí? Es Claro. bastante trabajo, aparte de la docencia, aparte escritura, y entonces lo que tengo ahora por delante es eso, pero pues hay que escribir muchos artículos de todos los resultados que se están generando. Y pues otra parte importante pues es interaccionar con la gente del departamento, pues para poder también enriquecer proyectos que no estoy yo como titular, pero que efectivamente podemos entrar a discutir cuestiones de mucha relevancia y que por supuesto abundan en el mejoramiento de la institución. Eso es el resumen, ¿sí? Hmm. De lo que te podría decir en este sentido. Me, algo que es admirable es cómo tienen varias cosas, ¿no? Y cómo lograr manejar todas esas es como si fuera un malabarista, ¿no? Porque todas y cada una de ellas requiere sus complejidades y sus problemas y luego su vida personal no me quiero imaginar, ¿no? Entonces, eh, para uno que creo que haga ese tipo de cosas, creo que uno tiene que verse impulsado por una máquina de vapor impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva, doctor? Lo que más me motiva a mí y que siempre lo ha hecho ha sido lo que les digo a los estudiantes, el entusiasmo. El entusiasmo por saber qué hay detrás de aquello que estoy investigando. ¿Sí? Eso es fundamental, porque vamos a decir que el entusiasmo es una característica, yo creo que es netamente humana. ¿Sí? Es decir, ¿por qué lo digo que es netamente humano? Porque el entusiasmo exige un pensamiento a largo plazo. ¿Sí? Es un pensamiento a largo plazo. Y estudiar te exige entusiasmo. Pero ya que uno es investigador y tiene sus líneas, el entusiasmo tiene que persistir. ¿Cómo? Pensando que el avance en el conocimiento que se realiza a través de la generación de recursos humanos y de los proyectos de investigación va a servir para mejorar el mundo. Hay una película que se llama, en España se llama El Reino de los Cielos, creo que se llama Cruzada, ¿no? Entonces, en una de las escenas dice eh, uno de los caballeros templarios, dice, ¿qué es eso que está escrito ahí? Y entonces el protagonista le dice, ¿qué clase de hombre es aquel que no quiere mejorar el mundo? Esa frase es interesante. Es interesante porque te obliga a entender que las vidas tienen una finalidad. Y para lograr esa finalidad, si es ardua, si es un camino sí, largo, necesitas entusiasmo, necesitas una fuerza motriz que te lleve allí. Entonces es una confluencia eh, de valores humanos, de avanzar en el conocimiento, pero de buscar una finalidad vital, desde luego. Qué bonito esta cita, ¿no? Está padre, me gustó mucho. Y justo me recordó mi duda, que no me contestó. ¿Por qué hablar? ¿Por qué? ¿En dónde sale esta pasión por la literatura, por la letra, por este léxico? ¿Por qué? Bueno, la verdad que es una cuestión que tiene un poco de historia. Voy a ser sintético, pero yo era pequeñito y había unos programas en televisión
se llamaba La Clave. Entonces en La Clave, las personas que intervenían allí muchas veces tenían un discurso muy, muy bien articulado, a pesar de que eran temas complicados, ¿sí? Estaban muy bien articulados, pero entonces yo era muy pequeño, no tenía noción de aquello. Ha sido años después cuando los volví a retomar, ¿sí? Y eso fue una de las cuestiones, y después de que terminé yo de estudiar mi licenciatura, empecé a leer filosofía. Empecé a leer filosofía. Leí un poco a Descartes, leía a Rousseau, leía a Nietzsche, leía a varios filósofos, ¿sí? de enorme relevancia, y aquello me puso en una posición de, frente a mí, frente al espejo, decir, ¿sabes explicar aquello que supones que conoces? Y entonces eso fue un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión porque asumí que si yo no soy capaz de explicar aquello que sé, ¿cómo aquel que escucha va a ser capaz de entenderlo? Y esa es una premisa que pues he seguido en toda mi carrera docente y que sigo hasta hoy y que de momento seguiré porque no hay un argumento mejor que me haga cambiar de línea de tendencia. ¿Sí? Ese es el asunto. Siempre es bien interesante cómo uno puede mezclar los intereses de su vida personal en su... Es que la vida académica y la vida personal no están separadas. Tendemos a caer en errores en que uno en el trabajo es una persona y en la vida personal es otra. Uno es la misma persona y uno creo que tiene que luchar por siempre poner un poco de su esencia, de lo que hace, en todo, ¿no? O sea, de lo que es. O sea, yo de verdad recuerdo mucho las clases con usted porque son así, son que te incitan a pensar, son ricas en léxico, ¿no? Entonces, pero eso, así es usted dentro y fuera del aula, ¿no? Porque es su persona. Y así como ese ejemplo, creo que todos tenemos que siempre esforzarnos por ser lo más auténticos posibles y cuestionarnos todo, ¿no? Y eso llevarlo a nuestro trabajo, a nuestra vida personal, afuera, a casa, todo, porque creo que así podemos dejar una huella, ¿no? Y justo esta parte del entusiasmo, ¿no? Justo así creo que podemos aspirar a ser mejores, siempre. Me parece muy bien cómo lo has explicado. ¿Sí? El entusiasmo guión curiosidad, ¿sí? Es algo muy, 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 muy interesante. Fíjese, hace muy poco yo aprendo de mi hijo que tiene 14 años. Y es lo que te decía antes, si mantienes la actitud de querer aprender de la persona más inesperada, es algo enriquecedor. Sí. Y cuando dice mi hijo, papá, yo no es que tenga miedo a lo desconocido, la primera impresión que tengo es la curiosidad. Digo, es muy interesante lo que dice, porque es alguien que está en formación y sin embargo parece que hay mucha sabiduría en su discurso. Y si uno se hace a la idea de que la sabiduría en el discurso es independiente de quién emite el discurso, entonces es capaz de complementar las ideas que lleva dentro y de aprender a ser mejor, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto que te comento empalma bastante bien con lo que decías tú, ¿no? Sí. Me surge otra pregunta. Si usted no hubiera sido biólogo, ¿qué le hubiera gustado ser, aparte de herpetólogo? Cuando yo era muy pequeñito tenía la idea de estudiar cardiología. No sé por qué, pero era muy pequeño, entonces quería estudiar cardiología. Digo, bueno, pero aquello se diluyó en el tiempo y pues como desde una edad muy temprana tuve interés por el mundo natural, fíjate que no me he planteado otra, vamos a decir, otra forma de vida. Pero sí es cierto que haya algunos trabajos que me parecen especialmente bonitos. A mí particularmente me parece muy, muy bonita la carpintería. Puede ser algo completamente alejado de lo que hemos estado hablando, pero me parece muy bonito. ¿Sí? No sé, me gusta mucho, ¿sí?
¿Cuándo podría dedicarme a eso? Después que termine mi actividad académica. O compatibilizarlo ahora, lógicamente, pero claro, una cosa es vivir profesionalmente de ello y otra cosa es pues dedicarse eventualmente, pero la verdad que el olor a madera y moldear la madera y siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. ¿Sí? Eso es. Son actividades que uno al final del día va acumulando, ¿no? Y uno siempre tiene cosas que nos gusta, que nos mueve, que nos llaman la atención. Y al final del día creo que no, yo no descarto la idea. A lo mejor, digo, creo que es una persona bastante ocupada mentalmente. Entonces, pero yo creo que si se lo propone podría encontrar un eje de cómo incluir la carpintería o cualquiera de eso, porque no solo es moldear madera, o sea, es una infinidad de cosas, ¿no? Siempre hay manera de percibirlo como una actividad especialmente enriquecedora, desde luego. Desde Exacto. luego que siempre hay manera de hacerlo. Entonces, pues sí, no, tristemente estamos llegando al final de esta entrevista, pero no sin antes, pues usted tiene el foro abierto, las personas que nos están escuchando, ¿hay algo que les quisiera comentar? ¿Un mensaje? Algo. Pues yo primero quiero agradecerte que hayas tenido la deferencia de invitarme a tu canal y decirte que yo estoy en plena disposición siempre de enriquecer lo que pueda de tus pensamientos. ¿Y qué le diría yo a las personas que escuchan esta disertación? Pues les diría que en realidad profundizar en el por qué nos lleva a descubrir el cómo, el cuándo, y que en buena medida, ¿sí? Creo que crecer en un sentido interno, en un sentido personal, pasa necesariamente por tener una actitud de querer aprender más, de querer crecer en el conocimiento personal y en el conocimiento que está más allá de los límites de lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa es una actitud que nos puede servir para múltiples ámbitos de la vida. Esa es alguna de las cosas que yo pienso que cualquiera puede tener en mente para enfrentar la vida. ¿Sí? Eso, para enfrentar la vida. Creo que me gustaría cerrar con esa frase, porque al final del día todos estamos en el mismo y todos todos creo que cazamos algo, ¿no? Y es enfrentar este mundo en el que estamos, ¿no? Y es un buen consejo, muchas gracias. A ti. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias, como siempre, al equipo de producción. Doctor, de verdad, otra vez un honor. Y pues nada, nos estamos viendo después. Hasta luego.